Los supernafines primarios son los servidores excelsos de las deidades en la isla eterna del paraíso. No se ha oído jamás que se desvíen de los caminos de la luz y de la rectitud. Sus listas están completas. Desde la eternidad no se ha perdido ni uno de estos magníficos ángeles. Estos elevados supernafines son seres perfectos, supremos en su perfección, pero no son absónitos, ni tampoco son ellos absolutos. Siendo de la esencia de la perfección, estos hijos del Espíritu Infinito trabajan en forma intercambiable y a voluntad en todas las fases de sus múltiples deberes. La pregunta era, Que por qué los supernafines primarios no eran ni absónitos ni absolutos. ok. Sí, ok, déjeme compartir pantalla entonces. Decía que en esa infinita eternidad pasada, lo que existía en la totalidad era la energía sagrada del yo soy. La energía sagrada del yo soy no se puede decir o no se puede expresar como personalidad. La energía sagrada del yo soy es una energía existencial, no de ninguna manera se puede imaginar uno esa realidad producto que es lo máximo de lo máximo, y en esa infinita eternidad pasada, esa energía que lo cubría todo porque no existía absolutamente ningún ser ni ninguna cosa de lo que hoy se puede conocer como seres, como personalidades y como cosas, como realidades existentes que no tienen voluntad, que llamamos cosas. Entonces, en esa infinita eternidad pasada, el yo soy, haciendo libre de algo muy, pero muy interesante que era inherente o que ha sido inherente en el yo soy, que es el libre albedrío, decidió autodistribuirse en dos personalidades máximas o infinitas, como el Padre Universal y el Hijo Eterno y Original. En esa misma eternidad pasada, cuando se autodistribuye el yo soy en el Padre Universal y el Hijo Eterno, surge el paraíso celestial, que es la cosa de máximo nivel, a tal punto que el nivel es tan máximo que es la cosa que se considera absoluta, el paraíso celestial, porque no es ni deidad ni persona, sino una realidad material en el sentido máximo, no en la realidad material que tenemos nosotros en el nivel finito, sino en el sentido máximo o absoluto. En esa misma eternidad pasada, estando el Padre Universal y el Hijo Eterno en el paraíso celestial, ocurre un pensamiento infinito y absoluto en el Padre, coincidente con el pensamiento infinito y absoluto en el Hijo Eterno, y esa unión del Padre y el Hijo Eterno produce el Espíritu Infinito. El Espíritu Infinito siempre reconoce o ha reconocido al Padre Universal como Padre y al Hijo Eterno como Madre. Entonces el yo soy energía que lo cubría todo se ha autodistribuido en tres: en un Padre pensamiento, un Hijo palabra, un Espíritu acción. Y allí, en el momento en que el Espíritu Infinito surge, surge las 21 esferas sagradas y surgen los 1.000 millones de mundos del universo central de Abona. De manera que el paraíso tiene la misma edad del Hijo Eterno, y las 21 esferas sagradas, en mi opinión, porque hay algunos que tienen alguna otra opinión en cuanto a las 21 esferas sagradas, pueden pensar que tienen la misma edad del paraíso, pero Marcelino opinan que fue en el momento que surge el Espíritu Infinito, surgen las 21 esferas sagradas, y por supuesto, confirman
los 1.000 millones de mundos de Abona surgen, pues, cuando viene o cuando surge el Espíritu Infinito. De manera, pues, de que ese Padre Universal, ese Hijo Eterno y Original y ese Espíritu Infinito, allí en el paraíso celestial, en las 21 esferas sagradas y en el universo central de Abona de 1.000 millones de mundos, deciden ese plan divino que es vivir experiencias, autoentregarse, autoderramarse, autodistribuirse en una serie de personalidades para vivir experiencias. Recordemos que este yo soy es existencial, al igual que el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, y que han existido por toda la eternidad pasada, existen en toda la eternidad presente y existirán en toda la eternidad futura. Y quieren ser experienciales. Y al ser experienciales, entonces se disponen tres grandes niveles de la realidad universal, que son estos tres extraordinarios niveles: el nivel finito, el nivel menor, el nivel absoluto, el nivel intermedio, y el nivel absoluto, el nivel superior. Y efectivamente, estas experiencias hacen posible que haya una autorrealización de la deidad en las tres personalidades infinitas de la Trinidad. De manera que una vez que ese universo central de Abona, de las esferas sagradas y el paraíso está allí, el Padre Universal se une con el Hijo Eterno y produce hijos creadores. Y esos hijos creadores van afuera a crear un universo local y una realidad finita fuera del paraíso. Y también van con ellos las hijas creativas que son producidas por el Espíritu Infinito. Cada hijo creador va con una hija creativa a través de un proceso, comienzan a formar un universo local. Pero antes de que existiese estos espacios exteriores ocupados con universos locales que van a formar los superuniversos, y que hoy ya tenemos 7 superuniversos, ya el paraíso, las 21 esferas sagradas y el universo central de Abona, ya habían surgido seres que de alguna manera eran ciudadanos de esos lugares, producidos por la Trinidad. De manera, pues, de que esa experiencia de la Trinidad en esta realidad finita, la palabra finito significa limitado por el tiempo, limitado por el espacio. Para yo poder caminar, por ejemplo, una cuadra o un kilómetro, yo requiero un determinado tiempo y yo necesito o debe transitarse o debo transitar un determinado espacio. Si voy en un vehículo, un carro, pues también, aunque sea menos el tiempo, y si voy en avión o en jet, igual. Entonces voy a estar limitado en mayor o menor grado por el tiempo y el espacio. Y igual pasa con un serafín y con un arcángel, incluso los seres de máximo nivel acá en lo finito, que pudieran decir o pudiéramos llamar un anciano de los días, tiene un límite de tiempo y un límite de espacio, aunque quizás muy pequeño, pero lo tiene. De manera, pues, que las experiencias sumadas de la Trinidad en cada uno de los seres celestiales y en cada uno de los seres humanos que estamos acá en los niveles del tiempo y el espacio, donde tenemos un comienzo, donde podemos no tener fin, pero siempre vamos a estar limitados, o por lo menos mientras estemos acá, por el tiempo y por el espacio. Todas esas experiencias de la Trinidad sumadas van a constituir una deidad experiencial que se llama Dios el Supremo. Esa es la sumatoria de todas aquellas experiencias de valor en todos aquellos seres, esas cantidades, esas sumatorias de experiencias en esta realidad finita, especialmente en los 7 superuniversos, incluyendo las experiencias de una entidad absoluta que es un ajustador, se suma a Dios el Supremo. De manera que hay una realidad intermedia, un gran nivel de realidad intermedia que está entre el nivel absoluto y el nivel finito. Esa palabra, que no existía en el diccionario porque no se conocía esta realidad intermedia,
ellos construyen, así como otras palabras, las construyen y colocan la palabra abso de absoluto y nito de finito, porque algo de absoluto hay, pero está combinado con algo de finito, y esa realidad intermedia que tiene algo de finito y algo de absoluto se llama una realidad absónita, y esa realidad absónita está conformada por seres trascendentes o trascendentales que superan o van por encima o están por encima del tiempo y del espacio, y está integrado pues por cosas y seres eventuados. Eventuados significa que no son creados, son sin comienzo, son sin fin, simplemente en un determinado evento existen, pero no hay un comienzo para ellos. Y esos seres, todo tipo de experiencia de estas realidades allí, de esos seres allí, de valor que es trascendente, que es absónito, se suman, y toda esa sumatoria de las experiencias de la Trinidad en esta realidad intermedia, absónita o trascendental, se le conoce como Dios el último. Esa es la segunda deidad experiencial de la Trinidad. Y finalmente, la Trinidad infinita va a autodistribuirse, autoderramarse, autorrealizarse en el tercer nivel de la realidad universal, que es el nivel absoluto, que está integrado por cosas y seres sin comienzo, sin fin, sin tiempo, sin espacio. Una cosa absoluta, por ejemplo, es el paraíso, que es lo máximo de la cosa o de la realidad, que no es deidad y que no es persona. Y todos esos seres que están allí, por ejemplo, un divino ajustador, esa es de una realidad absoluta. El Padre Universal es una personalidad absoluta, el Hijo Eterno es personalidad absoluta, el Espíritu Infinito es personalidad absoluta, que está dentro de esta realidad. Todas esas experiencias de la realidad absoluta se suman, y esa sumatoria hace posible la compaginación o la complementación o formación de la deidad experiencial número 3, que es Dios el absoluto. De manera pues que cuando nosotros ponemos algún ejemplo de acá, de un ser o algunos seres finitos, no solo somos los humanos, sino además de los humanos está, por ejemplo, nuestros serafines, un arcángel, un hijo creador finito, o sea, fue creado en un determinado tiempo y un determinado espacio, y por eso tienen ciertos límites. Entonces, un ejemplo que hacemos de la realidad absoluta, se nos revela una personalidad muy elevada, llamada arquitecto del universo maestro. También tenemos otra personalidad que se nos revela, que es un organizador de la fuerza universal. Los arquitectos planifican los universos exteriores, los organizadores comienzan a formar las energías que finalmente culminan en los universos exteriores, y ellos integran la realidad absónita. Cuando un humano llega al paraíso, entra al cuerpo de la finalidad, entra a compenetrarse más y más con estas personalidades o superpersonalidades, mejor dicho, absónitas, y ese humano ya está formando parte de esta realidad absónita que se va a contar para las experiencias de la Trinidad. De manera que no solamente son los seres que están acá, sino a estas realidades que de alguna manera vienen de origen finito, pero que van identificándose con la naturaleza absónita. Y cuando un absónito se acerca cada vez más progresando hacia la realidad absoluta, en un futuro muy lejano, ese humano que viene, o ese ser celestial que viene de la realidad finita, pero que también pasó la realidad absoluta, va conectándose con la realidad absoluta, y en un momento muy posterior tendrá también que ver con una realidad de nivel absoluto, y se va a contar también esa experiencia de la Trinidad en este Dios, el absoluto. De manera porque existen tres grandes deidades, tres deidades existenciales
Padre universal, Hijo eterno y Espíritu infinito que han existido en toda la eternidad pasada, presente y futura, van a seguir existiendo, y 3 deidades experienciales que de alguna manera tienen un inicio, que son Dios el Supremo, Dios el último y Dios el absoluto. El plan divino contempla que en ese futuro eterno, ese yo soy, que antes era solo existencial, se compagine con un yo soy experiencial, no solo con estas 3 deidades existenciales y estas 3 deidades experienciales, sino con un ilimitado, casi infinito número de seres, tanto finitos como absólitos, como absolutos, compaginados y conviviendo en este servicio por toda la eternidad futura. De manera pues que esto no resulta tan sencillo para comprenderlo, pero resulta posible. Todo aquello que uno no puede, le es posible confiando en la triple presencia y en su equipo celeste que le ayuda. Y allí la frase aquella de que todo me es posible en aquel que nos conforta. Disculpen que de momento esto no haya un detalle un poco más fácil de explicar, pero esto pues fue lo que yo encontré para tratar de hacer entendible aquello que solo hablándolo o leyéndolo no es posible. Una lámina que elaboré hace unos cuantos años cuando estaba iniciando este proceso de compartir, y que no la he compartido muchas veces por lo profunda, pero sí la he compartido unas cuantas veces como lo estoy haciendo ahora. Cualquier pregunta con toda confianza. Gracias, Marcelino. No quites la lámina, por favor. Mira, si vamos a hablar de cosas en común, entonces, entre seres del nivel absónito y seres del nivel absoluto, las cosas en común, o sea, lo que tienen en común, no las cosas, ¿qué son? ¿Qué son? Bueno, las cosas y los seres. ¿Qué son? Lo que están en común es que no tienen comienzo, no tienen fin. Eso es lo común. Y lo que Exacto. los diferencia es que los absónitos trascienden el tiempo y el espacio, y los del absoluto no están en el tiempo ni en el espacio. Esa sería más o menos una de las diferencias. Sí, por supuesto. O sea, las diferencias fundamentales en el caso del nivel finito, aquí hay un límite, hay unos límites, unos de mayor grado, otros de grado medio, otros de menor grado en tiempo y en espacio. En este caso, los del nivel finito se supera ese límite. No hay límite de tiempo y límite de espacio. Pero en el caso del nivel absoluto, no puede decirse que tiene los niveles absolutos, de manera que están por debajo del nivel absoluto, y en ese sentido tienen que procesar o procesarse una cantidad de vivencias o de experiencias para ir identificándose con estos niveles absolutos. De manera que por esa razón vamos a tener un progreso sin límites. Es decir, tenemos un comienzo en el caso nuestro, pero no tenemos un límite final. Siempre va a haber un ascenso, un progreso. Y en cuanto a la pregunta que hizo Wilson y que comentó Wilson de los supernafines primarios, que son, los supernafines primarios son hijos del espíritu infinito, unas personalidades más elevadas, o en las órdenes angélicas, perdón, de las órdenes angélicas, teráficas más elevadas, que precisamente tienen que ver con los supernafines primarios. Ellos no son ni absónitos ni absolutos, aunque son hijos del Espíritu Infinito, aunque tienen un alto nivel de perfección, pero ellos tienen cierto nivel finito, es decir, no son limitados como por ejemplo podría ser un arcángel o un serafín, que tienen más limitación de tiempo y en el espacio porque son creados fuera. En el caso de los supernafines son creados en el universo central o en el paraíso por el Espíritu Infinito, pero para servir incluso no solo en el paraíso y en el universo central, sino para servir fuera también, porque ellos en oportunidades
diversas salen a servir fuera. Entonces, precisamente nosotros aquí tenemos un supernafín primario. Entonces, ellos tienen cierto nivel, aunque mínimo, de realidad finita porque son creados. O sea, no son no se puede decir que son absónitos, ni tampoco pueden decirse que son absolutos, pero van en ese proceso, en la medida de que cada vez más tienen un grado de glorificación y de perfección y de crecimiento mayor, van cada vez identificándose más con esta realidad absoluta por experiencia y, por supuesto, con la realidad absoluta por experiencia. Sí, gracias, Marcelino. Miguel tiene una pregunta. Sí. No, yo no sé si creo haber entendido la explicación del hermano Marcelino, pero bueno, no sé si lo he entendido bien porque nosotros que somos finitos, cuando pasamos después de finalitarios, no nos convertimos en absonitos. Vamos a los círculos exteriores donde encontramos criaturas absonitas. Pero nosotros, que yo entendí así, no sé si estáis de acuerdo o estáis de acuerdo, yo he entendido siempre que nosotros vamos allí a aprender, a ayudar y a servir al mundo absonito. Y después sí puede ser que lleguemos al mundo, al nivel absoluto, ¿no? Pero quiero decir que yo no mezclaba hasta ahora, salvo que me despejéis la duda, en que nosotros como finitos vamos a llegar a ser absolutos. Distinguía entre unos y otros, quiero decir, nosotros sí, como finalitarios siempre he entendido eso, que vamos a ir a colaborar, a aprender, a experienciar y a ayudar a los seres absonitos, pero nosotros no somos seres absonitos, simplemente, no sé. Muy interesante, por supuesto, nosotros no tenemos el origen absónito o absonito, no tenemos ese origen, el origen nuestro es finito. Y por eso un origen no solo finito, sino mortal. Es decir, experimentamos la muerte excepto en los pocos casos de fusión. Experimentamos, por eso somos mortales. Incluso en la fusión muere nuestro cuerpo físico, se pulveriza nuestro cuerpo físico. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros partimos de acá, estimado Miguel, y cuando nosotros progresamos en estos 1.000 millones, no solamente en los mundos, que son casi 2.000 mundos residenciales en el superuniverso, sino que vamos a los 1.000 millones de mundos de Abona y llegamos al paraíso y entramos al cuerpo de la finalidad, o sea, logramos ver al Padre, llegamos a los niveles de ser perfectos como el Padre es perfecto, porque de alguna manera hemos agotado y hemos superado de alguna forma todos aquellos límites de tiempo y todos aquellos límites del espacio. Y cuando nosotros llegamos a visualizar al Padre Universal, es cuando se nos cumple aquello, sed perfectos como el Padre es perfecto. Esa perfección es un máximo nivel que hemos llegado en la superación del tiempo y en la superación del espacio, a tal punto que se nos permite viajar solo de un lugar a otro. Siempre éramos trasladados por transporte seráfico o secoráfico, pero ya se nos permite viajar solos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que nos vamos, dicen los reveladores, por ejemplo, cuando existe un mensajero poderoso que es abrazado por la Trinidad y se convierte en mensajero poderoso, él ya no se compagina con las experiencias para el Supremo, ya se va compaginando con las experiencias para la realidad absónita, para la realidad trascendental. Y entonces, cuando uno va identificándose con esa conexión de la realidad absónica, es porque nuestra naturaleza fusionada ya empieza a oler a la realidad absónica. Entonces, todo lo que uno vaya conociendo es porque la naturaleza va siendo identificada con esa realidad. Nosotros no podríamos de ninguna manera poder captar a un arquitecto del universo maestro si no tenemos una naturaleza absónica. Si no tenemos una naturaleza que se identifique con la realidad absónica, no podríamos ver a un arquitecto del universo maestro. Y dicen los reveladores que una vez que tengamos esa conexión en el paraíso con el cuerpo de la finalidad, vamos a empezar a fraternizar con esas personalidades absónicas. Entonces nosotros, esa es la segunda realidad universal extraordinaria de la cual nosotros vamos a ir compaginándonos a tal punto de que se nos dice
que en el futuro eterno, perdón, no eterno, en el futuro próximo, muy probablemente vamos a interferir como gobernantes, como ayudantes, como administradores de esos niveles exteriores que se tiene previsto que esos seres que van a surgir, que no se sabe qué tipo de seres van a ser seres de la conformación de la realidad absónita para que exista una completa realización de la Trinidad en esos 4 niveles exteriores, y los finalistas van a tener allí una etapa extraordinaria de ayuda y de cooperación con el servicio divino en esa realidad. Si nosotros no nos compaginamos con esta realidad absónita, en nuestra naturaleza no podríamos servir y no podríamos dar el todo por el todo en esto. De manera pues que sí, somos siempre y vamos a ser siempre de origen finito, pero vamos a identificarnos con la naturaleza absónita, y en esa misma medida poco a poco nos vamos identificando con la naturaleza absoluta. Aquí tendremos una muy pequeña parte de realidad absoluta dentro de nosotros, como yo, muy poco, que es lo que nos pueda dar el ajustador, pero también tenemos algo, aunque muy poco, de esta realidad absoluta. O sea, no podremos nunca llegar a tener una conexión con esta realidad absoluta en una forma más plena si no hemos procesado, si no hemos progresado, si no hemos identificado con la naturaleza absoluta. De manera que eso es lo que nos van a entender, no tan detalladamente, pero nos van a entender los reveladores, muy estimado Miguel, y así que agradezco esa honesta aporte que ha hecho hoy. ¿Quedas conforme, Miguel? ¿O necesitas? Sí, bueno, yo era una confirmación, ¿no? Porque es que de la manera como yo he entendido a Marcelino, pensaba que de alguna manera íbamos a convertirnos o ser o medio ser como absonitos, ¿no? Yo siempre he pensado eso. Una vez, o sea, abreviándolo, sin extenderlo tanto, entiendo que cuando llegamos a finalitarios, pasando todos los saltos o todo el protocolo que corresponde, llegaremos allí, es como a mí me hace ilusión, porque eso es lo que le da sentido a mi vida espiritual, ir allí a colaborar, a servir, ya sea como, me da igual, como si fuera a limpiar letrinas, me da igual, ¿no? Pero ir allí a servir, a colaborar, y bueno, y eso también será una experiencia que viviremos nosotros también, quiero decir. Y después, pues bueno, para hasta pasar al siguiente nivel, ¿no? Al nivel absoluto. Gracias, Marcelino, muchas gracias, hermano. A ti, hermano, a ti. Y efectivamente, para poder uno identificarse con una progresión adicional, recordemos que al finalista le falta una 7ª etapa, que de alguna manera la empiezan a experimentar los mensajeros poderosos, aquellos elevados en autoridad, aquellos sin nombre ni número, que son abrazados por la Trinidad. En esa medida hay que servir, o se va a seguir sirviendo en estos superuniversos que nos restan. Y entonces, si somos originarios del 7º superuniverso, pues tendremos que servir en los otros 6. Y en esa medida de un mayor servicio, en la manera más humilde, como lo acabas de comentar, limpiando sanitarios absónitos o cualquier actividad, tenga la plena seguridad que vamos a ir adquiriendo esa naturaleza por servicio. Y en esa medida nos vamos a ir acercando más y más a esas naturalezas absolutas, y de esa manera vamos a ir comprendiendo a ese Padre infinito, absoluto, a ese Hijo eterno también infinito y absoluto, y a ese Espíritu infinito y absoluto. Hermanito, yo sé que fue una metáfora, pero allá no hay baños. Claro. Exactamente. No habrán baños, pero absónitos. ¿Quién sabe cómo será? Sí, ahora, Wilson, ¿contestó tu pregunta, lo que dijo Marcelino? Sí, y aquí tengo otra pregunta. Marcelino, ¿me dejas compartir el documento nuevamente? ¿Cómo no, hermano? Ya voy a dejar de compartir. Yo sé que son muy profundas esas preguntas, pero ya estamos metidos en el tema, entonces vamos a tocarlo. Esta pregunta dice, venga, si la encuentro acá, que se me perdió. Dice que la conducta es esencial para el progreso.
mediante el conocimiento a través de la filosofía. A ver si la encuentro porque creo que me perdió. ¿Dónde está la pregunta? La tengo copiada y no sé qué se me hizo. No soy Pablo que ya sabe, coloca y ya pum, le aparece. Pero ¿no te acuerdas dónde la copiaste, Wilson? Sí, de acá es de este mismo documento. Es que dice que la conducta es esencial para el progreso. Como estamos hablando precisamente del progreso de lo finito a lo absoluto, dice la conducta es esencial para el progreso mediante el conocimiento, pero a través de la filosofía. Entonces hablábamos el jueves, la filosofía que nosotros conocemos aquí en el planeta es una filosofía aburrida, que todo el mundo habla de Platón, de Descartes, Aristóteles, pero esta filosofía ya dicen que es una cosa tan diferente que el mundo, que lo absorbe a uno, ¿sí? Entonces, ¿cómo podría ser eso, Marcelino? Que es a través de la filosofía. Por supuesto, lo que pasa es que la filosofía pues son de alguna manera todas aquellas respuestas que se anhelan de la realidad universal, todas aquellas respuestas que se anhelan de la realidad espiritual, la realidad mental, la realidad material, todas esas respuestas o todos esos anhelos que de alguna manera se cumplen a través de la filosofía. La filosofía detalla todo tipo de respuesta en todos estos aspectos, no solo en los aspectos espirituales, sino en los aspectos científicos. No olvide que la filosofía es esa rama que siempre intenta unir la ciencia con la religión, la ciencia con todos esos postulados espirituales. Y entonces, esa filosofía en algunos casos es errónea, en algunos casos hay filosofías erróneas, o sea, postulados filosóficos erróneos, y en otros casos son postulados filosóficos acertados. En este caso tenemos una bendición muy grande con Durantia porque tenemos una filosofía que es para Marcelino lo más cercano a la verdad. Entonces, cuando nosotros nos disponemos por fe, a buscar la verdad y encontramos en esta parte filosófica, por ejemplo, de Durantia, algo que vibre con nosotros y decimos, oye, esto que estoy leyendo en lo que la filosofía urantiana me expresa, es verdad, siento que es verdad. Y cuando eso que yo leo y conozco, porque lo estoy leyendo y lo estoy conociendo y vibra conmigo como la verdad, no solo basta con decir, qué maravilla, lo estoy conociendo, lo estoy leyendo, sino que hay que ponerlo en práctica. Y si yo eso que leo y que vibra conmigo como la verdad, lo pongo en práctica y resulta de que yo mentía con frecuencia y resulta de que eso ayudó a que yo superara la mentira y ahora por lo menos miento mucho menos o no miento, eso me produce una transformación de mi conducta cambia. Y si mi conducta cambia, eso se llama rectitud. Y si eso es que yo filosóficamente acepto como verdad en la mente, lo pongo en práctica, se produce el valor en el alma. Todo lo que yo creo que es verdad y lo pongo en práctica produce un valor en el alma y produce un cambio de conducta favorable y se llama rectitud. Por eso es que no hay posibilidad de llegar a los niveles de perfección sin la verdad y la rectitud. Y la rectitud es la conducta. Por eso es que hay esa posibilidad de que cada cosa que conozco y cada cosa que discierno como la verdad, si lo transformo en acción, se transforma en una conducta cada vez con un carácter más fortalecido, más vigoroso y se transforma en un ser con una rectitud que va a llegar a los niveles de verdad y de rectitud que se fusiona con el ajustador y se vuelve eterno. Muchas gracias, Marcelino. Adelante, Miguelito. Sí, podríamos decir brevemente que, por ejemplo, la filosofía a la que tú te refieres con tu pregunta, Wilson, sería una filosofía objetiva que ya vivimos desde una realidad espiritual.
en contra de la filosofía que vivimos aquí, que es subjetiva y especulativa. Es la diferencia que yo veo, ¿no?, entre la filosofía, que hace referencia al libro, entonces respecto a tu pregunta, que para mí ya a día de hoy lo que yo estoy viviendo ya es una realidad, no necesito de la filosofía, aunque suene muy rimbombante lo que queramos decirle, pero no necesito de la filosofía actual de aquí para saber que yo estoy viviendo una realidad con mente espiritual, mente cósmica. Lo que pasa es que como humano pues sigo fallando, sigo aprendiendo, me sigo equivocando y ya está, ¿no? Pero es por distinguirlo de una manera, yo siempre lo transformo desde mi mente limitada para que sea entendible. Y digo, bueno, la filosofía de aquí, a la que hace referencia aquí, es subjetiva, especulativa, no es demostrable. Sin embargo, la que viviremos en aquellos tiempos y en aquellos lugares y en aquellas experiencias es objetiva, es una realidad. Para mí, no sé ya cómo decir, no sé si llamarlo ni siquiera filosofía, porque será algo que viviremos, ¿no? Sí, señor. Lo que pasa, estimado Miguel, es que siempre vamos a tener aspectos que vamos a desconocer. Por eso los reveladores dicen, sobre tal cosa, caramba, no entendemos claramente. No entendemos. Imagínese usted un mensajero poderoso que pueda decir, no entendemos muy bien todavía esto o lo otro. Entonces, por eso siempre va a haber una filosofía más profunda que todavía está en nosotros en el proceso de ser entendida. Y eso es una bendición porque nos impulsa a retarnos. Siempre aquello que va más allá y que anhelamos obtenerlo es un reto. Y está dentro del plan divino ese reto para llegar alguna vez a esa perfección que el Padre quiere que lleguemos. Muchas gracias, Marcelino. A ustedes. Pues, bueno, ya son las 12:30. No sé ustedes qué dirán. Yo quisiera dejar aquí para la próxima semana compartir con ustedes este tema porque me pareció muy interesante cuando los humanos, digamos, abonan, tenemos que pasar por estas 7 fases, iniciando con instigadores del reposo y terminando con conductores de la adoración. Me parece muy interesante todo lo que hay que aprender acá y sobre todo que trata sobre la ética de las relaciones paradisíacas. El libro dice que nosotros somos extraños allá en Ahona. Entonces, por eso nos tienen que colocar aquí todos estos seres que nos van a orientar. Entonces, me parece un tema muy, muy interesante. Dice, los peregrinos ascendentes. Así nos van a llamar. Entonces, ese tema quisiera dejarlo para la próxima semana, porque así como el tema de hoy que tratamos es muy interesante, ese también me agrada mucho.